Tu bloqueo tiene una relación directa con tu propósito. Si querés entender un poco más sobre tu propósito profesional, quédate en este video porque vamos a entender varios caminos a través de los cuales vos vas a poder conseguir entender cuál es el tuyo, mi reina. Hola, mis reinas, bienvenidas a este canal donde hablamos de carrera profesional, de expansión personal, profesional en todos los ámbitos, mi reina. Y hoy te traigo un asunto súper interesante que es uno de los temas que más me ayudó a buscar mi propósito profesional. Esta frase con la cual empecé el video, que es: tu propósito tiene una relación directa con tus bloqueos, fue una frase que uno de mis mentores me dijo, que es Pablo Marçal, un brasilero, y quedó grabada, entró como una flecha en mí cuando yo la escuché. Mi bloqueo tenía una relación directa con mi propósito. Y yo estaba buscando mi propósito, estaba buscando cuál era ese propósito, cuál era esa carrera profesional, cuál era el camino que yo debía seguir. Estaba buscando mucho eso. Y este mentor me dijo esa frase, él siempre repite esa frase, que tu bloqueo está íntimamente relacionado con tu propósito. Y yo entonces empecé a pensar cuál era mi bloqueo, cuál era mi mayor bloqueo. Y me di cuenta, y yo sabía que mi mayor bloqueo era social. Yo tenía un bloqueo desde chiquita, desde que empecé el jardín, porque unas compañeritas de la escuela, como veían que yo era muy bonita, se juntaban entre ellas para tramar diferentes cosas para hacerme llorar, para hacerme poner mal, porque yo lloraba por todo. Cuando me dejaban de lado, yo lloraba. Cuando decían que no iban a ser más mis amigas, yo lloraba. Y esa situación me causó un bloqueo social que yo cargué durante toda mi vida. Hay otros videos donde yo explico en más detalles esta situación, pero básicamente lo que sucedió es que a partir de esa situación donde yo tenía 5 o 6 años de edad, entendí que yo no agradaba tanto a las personas. Con base en esto, lo que yo hice fue crear una imagen de mí misma donde yo pensaba que las personas no podían sentirse bien conmigo o que yo no podía tener amigas de verdad que me quisieran de verdad porque yo me sentía desplazada. Yo tenía esta cuestión de aprobación, tenía esta cuestión de este bloqueo de aprobación. Cuando hablamos de bloqueo, mi reina, ¿a qué me refiero? Me refiero que desde que nosotras nacemos hasta la edad que vos tengas hoy, venimos teniendo diferentes experiencias. Estas experiencias, más cuando vos recién naces, tu cerebro está moldeándose todavía. Al estar moldeándose, ese cerebro está capturando todos los estímulos que vienen del externo. Cualquier estímulo que venga del externo, ese cerebro está procesando. Si en alguna situación, cuando vos ya creces un poco y empiezas a tener contacto con el mundo, vos te frustras por algún motivo o te sucede algo que te hace sentir mal, que tiene un efecto negativo en vos, tu cerebro va a marcar esa situación con más énfasis solo por el hecho de haberte marcado de manera negativa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de adaptarse a situaciones que son situaciones estresantes, situaciones amenazadoras. Pensé que allá atrás en nuestros primordios, el hombre tenía que luchar contra animales salvajes. En esa situación, todo lo que fuera un evento traumático o amenazante debía estar siempre en nuestro radar. De esa manera, nuestro cerebro marca con mucho más énfasis situaciones que tienen que ver con traumas o que tienen que ver con eventos negativos. ¿Para qué? Para protegerte y hacer con que vos no vuelvas a pasar por eso. Pero esa misma protección que tu cerebro hace al evitar que vos tengas contacto nuevamente con situaciones que te causaron
una cierta frustración, es el mismo mecanismo que hace con que vos muchas veces no puedas avanzar en tu vida. Porque cuando vos querés avanzar, generalmente aparecen estos bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Los bloqueos son situaciones traumáticas por las cuales vos pasaste en tu vida, o sea, el pasado, que tu cerebro fue capturando y que fue guardando como memoria. Esa memoria que tu cerebro guardó lo que hace es alejarte de cualquier situación que pueda ponerte nuevamente en contacto con eso. De esta manera tu cerebro tiene la tarea de poder protegerte de esta situación. Al protegerte de esta situación, en mi caso, como el trauma era un trauma social con amistades, lo que hacía era que cada vez que yo llegue a un círculo donde yo me podía relacionar, yo misma tenga una actitud que sea detectada por las otras personas, una actitud en la cual yo ya estoy con ese bloqueo de no querer mostrarme como yo soy, de querer agradar a las otras personas por miedo, porque todos los bloqueos, mi reina, que vos tenés, tienen por debajo una única raíz, que es el miedo. ¿El miedo de qué? El miedo de pasar nuevamente por esa situación. Ese es el registro que tu cerebro hace. Tu cerebro hace un registro para que vos tengas miedo de acercarte a esa situación. Al vos tener miedo de llegar cerca de una situación parecida con aquella que vos pasaste, la evitás. Al evitarla o al intentar forzar algún tipo de situación, generalmente lo que vos obtenés es el efecto contrario de eso. Por ejemplo, yo cuando intentaba relacionarme ya llegaba con miedo de ser rechazada, entonces mi actitud, mi forma de hablar, mi forma de expresarme causaba rechazo en las personas, teniendo estas vivencias en todos los grupos por los cuales yo me movía en mi vida. Cuando fui a la escuela, cuando me fui haciendo adolescente, cuando fui creciendo, yo tenía una cierta dificultad para poder relacionarme entre grupos grandes porque yo tenía miedo de mostrarme, de mostrar quién yo era, porque yo pensaba que si yo mostraba quién yo era, iba a ser rechazado. Tener ese bloqueo, lo que yo hacía era mostrarme de otra forma y esa otra forma nunca agradaba. Pero esta situación que yo pasé, como se repitió en varias situaciones de mi vida, yo empecé a entender que algún origen en mí estaba haciendo con que yo repita esos patrones. Yo empecé a darme cuenta de que no era posible que esos patrones se repitieran solos. Yo estaba haciendo algo, yo estaba accionando de alguna manera y estaba atrayendo eso para mí. Eso me llevó a estudiar neurociencia, a estudiar psicología, a estudiar cognición, a estudiar cerebro, a estudiar varias áreas que me hicieron entender varias de las cosas que yo te paso acá en este canal. Entonces, los bloqueos son esas situaciones a las cuales vos no querés llegar ni cerca. ¿Por qué? Porque vos ya tuviste una situación pasada que te dejó con ese miedo de no querer pasarla nuevamente. Y hasta que vos no enfrentes, mi reina, ese miedo de una vez por todas, eso nunca se va a diseminar. Eso siempre va a estar presente y vos vas a repetir patrones. ¿Ya te pasó en tu vida de repetir varias situaciones parecidas? Solo cambian las caras, pero las situaciones son las mismas. Si a vos ya te pasó esto, es porque estás encerrada en el mismo ciclo en el cual yo estaba encerrada, que era ese ciclo de bloqueos, de no entender que esos eran bloqueos y de no entender cómo salir de ellos. Pero ¿cómo hacer para agarrar un bloqueo y entender que ese bloqueo tiene otro vínculo con tu propósito? Cuando yo escuché entonces esa frase y ahora que te conté cuál era mi bloqueo, empecé a pensar cuál podía ser mi propósito, relacionándolo con este bloqueo. Y si yo tenía un bloqueo social, un bloqueo de amistades, de amigas, entonces empecé a pensar que mi misión tenía mucho que ver con ayudar a amigas, con ayudar a personas. Obviamente existe un primer proceso en el cual vos entendés lo que yo te acabo de pasar y podés superar eso.
porque cuando yo empecé a entender eso, yo empecé a accionar de manera diferente. Yo empecé a hacer cosas diferentes que me llevaron a obtener otros resultados. Y ahí sucedió algo tremendo, que fue un cambio muy radical en eso, porque yo empecé a tener relaciones de amistades acá en Brasil, donde yo estoy en este momento, que eran muy, pero muy verdaderas. Relaciones en las cuales las personas prácticamente se enamoraban de mí. Me sucede hasta el día de hoy. Parece que las personas tienen algo conmigo, un vínculo conmigo de mucho cariño. Y eso me sorprende porque donde voy sucede lo mismo. Sucede que esas personas tienen un vínculo de cariño conmigo real, que es hasta diferente de todas las otras personas que yo conozco. Y veo que yo consigo tener un diferencial a la hora de relacionarme con amistades hoy en día. Mira cómo cambió eso de manera tan radical al yo entender que esto se trataba de un bloqueo y accionar encima de eso. Pero volviendo al propósito, una vez que yo entendí que tenía este bloqueo y que el bloqueo tenía una relación con mi propósito, empecé a pensar que yo necesitaba ayudar a amigas, personas conocidas, a liberarse de estos bloqueos, a liberarse de esas situaciones que no dejan con que ellas crezcan. Cuando vos sos una mujer que ya llegó a sus 30 años y todavía está trabajando en una empresa, esto no tiene nada de malo, sino te quiero decir que todavía estás trabajando para otras personas y ese trabajo donde vos estás no te apasiona, ese trabajo donde vos estás no te llena, no te hace sentir completa. Vos estás en un círculo donde te levantas todos los días, vas a trabajar, volvés a tu casa y eso no te llena, vos sentís un vacío. Ese vacío que vos sentís tiene que ver con el propósito de vida que te está llamando para que vos hagas algo diferente para poder encontrar. El propósito de vida no es algo que te va a caer del cielo y que vos vas a poder reconocerlo en el momento. Es algo que vos vas a necesitar trabajar. Por ese motivo, vos vas a necesitar colocar energía en ese proyecto. Cuando vos entendés esto, te vas a dar cuenta, entonces, si necesitamos colocar energía, lo que vamos a necesitar hacer es primero reconocer cuáles son esas áreas, dónde puede estar este propósito y empezar a investigar sobre eso, entender sobre talento, entender sobre puntos fuertes. Y yo justamente tengo una mentoría que se llama Mentoría Black Visión de Águila, que es donde yo te ayudo y te llevo justamente a hacer todo esto, a que vos reconozcas tus talentos, tus puntos fuertes y que a partir de ese mapeo nazca tu propósito y tu proyecto profesional que va a hacer con que vos le des vida a eso que tu corazón te llama a que vos hagas. Eso que está ahí palpitando dentro tuyo y que va a hacer con que vos te sientas realizada con esa carrera profesional. Si hablamos entonces de bloqueos, vamos a mapear, y ese es el primer punto de esta clase. Necesito que vos mapees cuáles son esos bloqueos, por lo menos los que vos podés ver en este momento, porque hay muchos bloqueos que vos tenés que ni siquiera podés verlos, solo los vas a ver cuando vos vayas subiendo niveles. A medida que vos vas subiendo niveles, ¿qué es lo que vos vas haciendo? Vas encontrando nuevos bloqueos. Y por eso es que nunca podemos quedarnos paradas en un nivel. Siempre tenemos que estar buscando subir niveles, porque ese subir niveles lo que va a hacer es mostrarnos nuevos bloqueos. Y esos nuevos bloqueos nosotras vamos a ir trabajándolos para que podamos ir liberándonos de ellos. La liberación de esos bloqueos te va a ir haciendo una mujer más libre, va a hacer con que vos seas una mujer más segura, va a hacer con que vos seas una mujer capaz de ir atrás de tus sueños y de conquistarlos, porque cuando vos vayas viendo que todo eso depende de vos, que la corrección de esos bloqueos depende de vos, que depende de vos que vos puedas pasar eso y conocer el nuevo nivel, conocer los beneficios de haber pasado por ese obstáculo y conocer los nuevos bloqueos, porque esto no se termina nunca, mi reina. Esto es un
proceso. La vida es un proceso, es algo que no se va a terminar nunca y durante ese proceso, un proceso de evolución, nosotros necesitamos estar siempre antenadas ante todas las situaciones que nos permitan subir de nivel, crecer, obtener nuevas experiencias, obtener nuevos repertorios que van a ir haciendo con que nosotras reconozcamos esto. De manera que el primer punto es reconocer algunos bloqueos que vos tenés, los más fuertes, porque estamos hablando del propósito profesional, y si tu propósito tiene relación directa con tu bloqueo, vamos a buscar el bloqueo principal que nosotros tenemos. ¿Cuál es el bloqueo principal que nosotras tenemos? Vamos a buscar, yo busqué el mío principal, que fue eso, y en ese momento empecé a entender un poco de qué es lo que yo necesitaba hacer. Si yo estaba bloqueada para eso, entonces, ¿qué es lo que yo necesitaba descubrir en mí? ¿Qué es lo que yo necesitaba estudiar, conocer, para que después que yo conozca eso, para que después que yo me dé cuenta de cómo hacer para pasar ese obstáculo, yo pueda después mostrarle a otras mujeres cómo también pasar por eso? Yo pueda ser la luz que ilumine el camino de otras mujeres. Porque no te olvides, mi reina, que el propósito principal y mayor de todo esto es un engranaje perfecto que hace con que nuestro mensaje, aquello que nosotros vamos a transmitir a través de nuestra carrera profesional, impacte la vida de otras personas, porque nunca es solo sobre vos y siempre es sobre el todo, sobre ese engranaje, sobre todas las piezas del tablero, sobre todas las piezas del juego, sobre todos los personajes del juego. Entonces, cuando vos encuentres ese bloqueo principal que vos tuviste en tu vida, ya desde ya te digo que fue algo que te pasó cuando vos eras chica, fue algo que te pasó cuando vos eras una criatura, porque los mayores bloqueos vienen de tu infancia, mi rey. Entonces vas a buscar esos bloqueos en tu infancia. ¿Cuáles son esos bloqueos principales? Una vez que vos identifiques esos bloqueos principales, lo que vos vas a hacer es, ¿cuál de esos bloqueos que vos identificaste como un bloqueo principal, en algo que vos sentís que no te deja subir de nivel? Cuando vos identifiques eso, empezá a pensar cómo eso podría vincularse con tu propósito de carrera, con tu propósito profesional. Pensá de qué manera vos vas a sanar eso, a sanar ese bloqueo. ¿Cuál va a ser la manera en la cual vos vas a comunicar la solución para pasar el proceso de una manera mucho más rápida y mucho más fácil de lo que la pasaste vos? Porque va a haber muchas personas que estén pasando por una situación similar a la tuya, que van a estar muy interesadas en saber ese proceso, en entender cómo hiciste vos, en entender cuáles fueron tus vivencias, porque muchas de las veces nosotras aprendemos también por vivencias de otras personas, y es mucho mejor que así sea, mi rey. Es mucho mejor que vos aprendas de vivencias de otras personas a que de tus propios errores. Es mucho mejor que yo te diga, mira, cuidado que hay algo ahí adelante tuyo, a que vos te lleves eso por delante. Es mucho mejor, es mucho más fácil. De manera que el propósito que yo traigo, la idea del propósito que yo te traigo, mi reina, en la mentoría y en todo lo que yo hago en mi trabajo, es la idea de vos tener un propósito que va a alcanzar otras vidas y que va a mostrar que vos vas a poder hablar con mucha propiedad, porque se trata de tu trayectoria, de lo que vos viviste hasta el día de hoy. Y de esa manera, habiendo ultrapasado obstáculos, vos vas a poder también contarle a otras personas cómo hacer lo mismo que vos hiciste. Entonces, ya tenemos el punto 1, ya tenemos el punto 2 y el punto 3. Yo quiero que vos pienses, es tu mensaje central. Y para eso te voy a hacer una pregunta. Vos tuvieras que pasar un mensaje que va a ser leído y escuchado por la mayoría de las personas de este mundo. ¿Cuál sería ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que vos
generalmente transmitís cuando te relacionas con las personas. Como vos sabrás, mi reina, nosotras todo el tiempo cuando estamos relacionándonos con personas en el trabajo, en las amistades, en los lugares donde estamos dejando una marca, estamos transmitiendo un mensaje, estamos elaborando narrativas. Estos mensajes, estas narrativas, tienen que ver con nuestras vivencias, con lo que nosotras pasamos, con el mensaje que nosotras transmitimos. Yo necesito que vos identifiques de ese mensaje un mensaje principal. Un mensaje principal que a vos te gustaría pasar. Cuando vos identifiques ese mensaje principal que a vos te gustaría pasar, una vez que vos ya sepas cuál es ese mensaje principal, anótalo y tenelo muy presente, porque a partir de él pueden nacer cosas muy poderosas, mi reina. Pueden hacer el negocio que va no solo a traerte ese propósito, a traerte ese significado mayor que vos estás buscando, sino también va a traerte resultados económicos, mi reina, porque vos vivís en la era digital, porque vos estás en el momento en el que estoy grabando este video, es 2026, hoy es día 2 de enero del 2026, y en este mundo tecnológico, vos tenés la posibilidad de encontrar tu propósito y de crear tu negocio sin pedirle permiso a nadie, mi reina. Vos no necesitas pedirle permiso a nadie para crear tu negocio. Vos podés encontrar ese propósito en vos misma, porque eso va a nacer de vos, de quien vos sos, y ese propósito puede ser tu fuente principal de renta, haciendo con que vos, aparte de sentirte realizada y de sentirte parte de algo superior, puedas ganar mucho dinero, porque eso es lo que a mí me interesa que vos hagas. Lo que a mí me interesa es que vos cada vez te vuelvas más poderosa como mujer, que vos entiendas el poder que vos tenés dentro tuyo y que vos puedas usar ese poder de manera intencional, porque de nada sirve saber que lo tenés si no lo vas a usar. De nada sirve encender una lámpara y ponerla abajo de la mesa, dice un versículo de la Biblia. Yo no quiero que vos seas esa lámpara escondida abajo de la mesa. Yo quiero que vos seas esa mujer poderosa, esa mujer capaz de conquistar todo aquello que se propone conquistar. Porque te cuento, mi reina, que no existe secreto. Lo que vos querés conquistar está disponible para vos en este momento. Lo que vos necesitas hacer es ver cuáles son los caminos, entender que las herramientas están dentro tuyo y rodearte de personas que te van a ayudar a pensar diferente para que vos llegues a ese objetivo. Y ese es mi objetivo principal acá, hacer con que vos expandas tu visión, esa visión de águila que vos tenés, y que a través de esa expansión de tu visión, vos puedas empezar a colocar esas ideas en un papel primero y después esas ideas tomen vida. Ese es mi propósito para Mentoría Hablar, que ya te voy a dejar el link acá abajo, como te dije anteriormente, para que entres y chusmes todo lo que quieras, porque te espero allá adentro, mi reina, para que nosotras armemos ese proyecto juntas. Si vos necesitas ayuda para esto, desde ya te ofrezco. La Mentoría Hablar es una mentoría donde yo estoy con vos todas las semanas para que nosotros podamos montar ese proyecto juntas, para que vos no estés sola en ese proceso, para yo poder ayudarte en el proceso que yo viví y poder ayudarte a que vos también lo vivas, no cometiendo los mismos errores que yo ya cometí. O sea, que tu camino sea mucho más simple y más fácil de lo que fue para mí. Mira qué cosa maravillosa. Te dejo de esta manera, mi reina. La misión de la clase de hoy, obviamente, es poner en práctica esos 3 puntos que te acabo de traer, y después que pongas en práctica estos 3 puntos, empieza a mirar para esa idea central. Empieza a mirarla con cariño y con una manera diferente, porque después vamos a poner esa visión de águila que vos tenés arriba de esa idea, pensar en negocios que sean rentables y que vos podés poner en práctica a partir de este año, mi reina. Es ahora. El momento que vos tenés es en este momento, el único momento con capacidad de acción. Te veo en el próximo video, mi reina. Chao, chao.